Hola, mi nombre es Jorge, actualmente tengo 17 años, y tengo que ir al psicólogo cada semana, pues lo que me pasó hace tiempo, fue muy traumático. Yo era un niño normal como cualquier otro. Todo comenzó el día de la fiesta de mi amigo Carlos. Él nos había invitado a mí y a otros compañeros de clase con los que nos llevamos muy bien. Él nos invitó a su casa para festejar su cumpleaños junto a sus amigos y familiares, ya que él no tenía un padre pues lo había abandonado desde muy pequeño, y nosotros éramos sus únicos y mejores amigos. Íbamos a ir Pedro, Pablo, Santiago, Josué y yo. Llegó el día de la fiesta y su familia no era muy grande, así que solo éramos pocos en la fiesta. Su madre nos había dicho que nos íbamos a divertir mucho ya que tenía un trampolín en su patio. Hizo de comer pizza, lo cual nos gustaba mucho, pero en especial nos dijo que había contratado a un payaso el cual aún no había llegado. A llegar un payaso, pero a mí solo me daba escalofríos, pues no me gustaban los payasos. Aún así no dije nada y seguimos jugando. Un rato después el payaso llegó. Lucía muy normal, era como los demás payasos, además tenía muchísimo maquillaje y una gran nariz. Mis amigos rápido se bajaron del trampolín de donde estábamos para ir a ver al payaso, pero yo me quedé brincando en el trampolín. La mamá de Carlos me dijo que fuera para allá para divertirme como los demás. Yo por amable me bajé y fui a donde el payaso, pero ese payaso daba más miedo que los normales pues tenía un tipo de maquillaje que lo hacía ver más tenebroso, pero no para los demás. El payaso solo contó un par de chistes y se fue a sentar a un rincón de la casa. Mis amigos estaban decepcionados del mal payaso que había contratado la mamá de Carlos, pero la madre no se dio cuenta si el payaso hizo un buen espectáculo ya que estaba platicando con las mamás de mis amigos luego patio, pero el payaso nos quedaba viendo fijamente. Eso nos puso un poco incómodo, pero después de un rato el payaso se fue del patio. Casi media hora después, el hermano menor de Carlos, que tenía casi 3 años, salió llorando de su cuarto, y yo me pude dar cuenta que le estaba saliendo sangre de su trasero que se le escurría por la pierna. Yo no dije nada por miedo a que me regañaran por decir cosas que no debía. Unos minutos después las demás mamás también se percataron de eso. Su mamá se asustó y pensó que se había lastimado o enterrado un clavo. Le quitaron su pañal y se dieron cuenta que había sido una violación. Pero no había ningún hombre en esa casa. La mamá de Carlos se puso a llorar y pensó que un hombre había entrado sin que se dieran cuenta, pero en ningún momento se acordaron de payaso que habían contratado. La mamá de Carlos se iba a ir al hospital para que lo revisaran bien. Las demás mamás también la quisieron acompañar, pero una dijo, ¿y quién se quedara con los niños? Y la mamá de Carlos, desesperada por ir al doctor, dijo, le voy a decir a Don Chito que los cuide por un momento mientras nos vamos. Don Chito era un hombre mayor de 87 años, era un buen vecino de Carlos y era muy buena persona. Un rato después Don Chito llegó y nos hizo compañía. Josué había ido al baño pues le habían dado ganas de hacer pipí. Josué ya había tardado mucho, pero no nos importó pues pensando que estaba estreñido algo así. Casi una hora y media después, Josué salió al patio y le preguntamos por qué se había tardado tanto. Se quedó callado y no nos dijo nada, tampoco nos acordábamos del payaso, pero luego salió al patio y no le hicimos caso, pero nos dimos cuenta que el payaso estaba acariciando a Pedro. Pedro estaba incómodo pero el payaso seguía tocándolo. El payaso lo empezó a agarrar fuerte del brazo y Pedro le pegó una patada en los testículos, pero como Pedro aún era un niño, solo le causó un pequeño dolor al payaso que lo hizo enojar. El payaso se paró y le pegó un golpe muy fuerte que lo dejó casi inconsciente, y le empezó a golpear la cara contra el suelo. Nosotros nos asustamos. Don Chito lo vio y quiso detener, pero obviamente el payaso tenía el triple de fuerza que el pobre viejito de Don Chito. El payaso le pegó una fuerte cachetada, y el maldito payaso violador sacó un cuchillo con el cual habían cortado el pastel, y le dio 9 apuñaladas en la garganta. Don Chito había muerto. Nosotros no sabíamos qué hacer, abrimos la puerta y nos fuimos de allí, pero el payaso nos vio y nos empezó a seguir, y al primero que agarró fue a Santiago. Le aventó una piedra muy roñosa, le había abierto la cabeza y murió desangrado. Carlos, Pedro y yo, el payaso había matado a Josué y a Santiago. Nosotros nos fuimos, metimos a un bosque que ni siquiera sabíamos cómo habíamos llegado ahí, pero sentíamos seguros ahí, bueno, hasta ahora. La noche había caído y estábamos solos en el bosque. Estábamos durmiendo cuando escuchamos cómo corrían sobre las hojas. Pedro empezó a llorar y sí, el payaso nos había encontrado. Teníamos miedo, él se dirigía hacia nosotros, quisimos correr pero el miedo no nos dejaba. Yo veía como el payaso se acercaba rápidamente con un machete en la mano y la boca llena de sangre. No sé qué tenía contra nosotros, ya había matado a los demás, no sé por qué nos quería matar a todos, estaba enfermo realmente.
Carlos y yo ya podíamos movernos, pero Pedro estaba paralizado del miedo, pero no pudimos salvarlos. Nosotros nos fuimos corriendo mientras escuchando los gritos de Pedro. Cuando el payaso le dio un machetazo a Pedro, dejó de gritar, corrimos lo más que pudimos, salimos a la carretera, pero, desgraciadamente pasó un auto, y atropelló a Pedro. El conductor no se detuvo, por más que me dolió tuve que dejarlo tirado, y sí. El payaso lo vio fijamente tirado en el suelo mientras soltaba una carcajada exageradamente. Yo estaba como a 20 metros de él, y vi el peor hecho de mi vida, vi cómo le quitaban la cabeza y descuartizaran a mi mejor amigo. Tuve que correr mientras se desbordaban lágrimas de mis ojos. Más adelante había un gran pozo profundo sin agua, por suerte yo sí lo vi, y lo pude esquivar, pero el payaso ya me venía siguiendo, y cayó en el pozo. Me acerqué a ver qué le había pasado, estaba en un gran charco de sangre, que salía de su cabeza, y antes de morir dijo: "Maldito eres y maldito serás, desde el infierno regresaré solo para matarte". En ese mismo instante, murió. Pasaron unas horas y llegó la policía, me interrogaron, les conté todo y ellos investigaron que su verdadero nombre era Roberto, y estaba diagnosticado con problemas psicológicos después que asesinara a un perro y a su madre. Pero aún sentía un gran miedo pensando que el payaso regresaría. Les conté todo a las mamás de mis amigos muertos, ellas no aguantaron la pérdida. Actualmente vivo con problemas mentales. Bueno amigos, eso fue todo, espero que les haya gustado mi primera creepypasta. Yo soy Granger613. Nos vemos, hasta la próxima.